¿Alguna vez, al ver uno de esos barcos gigantes, nos hemos parado a pensar qué hay debajo de toda esa chapa de acero? Pues hoy vamos a meternos de lleno en su esqueleto, en la pura ingeniería que los mantiene a flote. Y para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, 50.000 toneladas. Esa es la cantidad de acero que puede llegar a tener el casco de un gran carguero. Una barbaridad. Y todo, cada pieza, unida con una precisión que es casi de cirujano. Vale, la pregunta es obvia. ¿Cómo narices se construye algo así y se consigue que flote? Pues la clave está en una mezcla de genialidad en el diseño, una fuerza estructural brutal y unas técnicas de montaje que son una auténtica pasada. Muy bien, antes de meternos en faena, tenemos que ponernos de acuerdo con los términos. Vamos, que hay que hablar el mismo idioma. Así que repasemos súper rápido los conceptos básicos de la estructura de un barco. Lo más básico, la proa, que es la parte de delante, la que va rompiendo las olas. Y la popa, que es, lógicamente, la parte de atrás. Y luego los lados. Si miramos hacia la proa, hacia adelante, babor es siempre la izquierda y estribor la derecha. Fácil, ¿no? Hay que pensar en el casco como si fuera una viga hueca enorme, gigante. Su misión principal, su trabajo, es aguantar unas fuerzas descomunales. Su propio peso, el de la carga que lleva, y claro, la fuerza del mar, que no es poca cosa. Vale, y un barco de estos no se empieza a construir a lo loco, ¿eh? Todo, absolutamente todo, está planificado al milímetro en una serie de planos que son clave. Por ejemplo, el plano de la cuaderna maestra. Esto es como hacerle una radiografía al barco por su parte más ancha. Aquí se define todo, las dimensiones, dónde va cada pieza, es como se suele decir, el ADN de la estructura del barco, fundamental. Y luego está este otro plano, que es una pasada, el plano de expansión de forro. Imagina que pudiéramos coger el casco del barco y, ¡zas!, desenrollarlo y ponerlo plano sobre una mesa. Pues eso es una representación en 2D de toda la piel del barco, donde se ve el grosor y el tipo de acero de cada plancha. Una locura. Ok, con los planos ya definidos llega la hora de la verdad. Los constructores se ponen manos a la obra y para ello siguen básicamente uno de estos tres sistemas principales para montar todo el esqueleto. El primero es el sistema transversal. La analogía es perfecta. Es como una caja torácica de acero. Utiliza unas costillas que se llaman cuadernas, que le dan fuerza al barco a lo ancho. Es el sistema ideal para barcos más pequeños, de menos de 120 metros, como los pesqueros, que tienen que aguantar mucha presión en los costados. Luego pasamos al sistema longitudinal. Este lo patentó un tal Sir Joseph Isherwood allá por 1906. Aquí el concepto cambia. La fuerza la dan unas vigas larguísimas que van de proa a popa. Son como la espina dorsal del barco. Esto le da una resistencia brutal para que no se doble en alta mar. Así que claro, es el sistema que se usa para los bichos más grandes. Petroleros, portacontenedores. Y por último, el sistema mixto, que como su propio nombre indica, es una mezcla de los dos, lo mejor de cada casa. Coge la fuerza longitudinal para el fondo y la cubierta, para que el barco no se parta, y usa las cuadernas transversales en los lados para aguantar la presión del agua. Es una solución súper inteligente, un híbrido perfecto para barcos que necesitan ser muy versátiles, como los graneleros. Venga, pues ahora vamos a hacer un poco de zoom. Vamos a ver más de cerca algunas de las piezas clave, de esos componentes que son vitales para que el barco sea seguro y aguante lo que le echen. Empezamos por abajo del todo, el doble fondo. Esto es importantísimo, es un elemento de seguridad crucial. Es básicamente como ponerle una segunda piel al barco por debajo. ¿Para qué? Pues no solo le da más fuerza a toda la estructura, sino que si el barco roza con el fondo y se hace un agujero, la carga y las bodegas están protegidas. Evita inundaciones y, por supuesto, desastres medioambientales. Si seguimos subiendo, nos encontramos con los mamparos estancos. Pensemos en ellos como paredes interiores, muros de acero que dividen el casco en secciones que no se comunican entre sí. Su trabajo es vital. Si hay una vía de agua, la inundación se queda contenida en un solo compartimento, no se extiende por todo el barco. La lección más dura sobre su importancia, por desgracia, nos la dio el Titanic. Sus mamparos no llegaban hasta arriba, el agua pasó por encima de ellos de un compartimento a otro, y bueno, ya sabemos cómo acabó la historia. Vale, tenemos los planos, los sistemas, las piezas, pero ¿cómo se junta todo esto? ¿Cómo se unen miles de toneladas de acero para que formen una sola pieza? Una estructura continua. A ver, antiguamente se usaban remaches, era un trabajo de chinos, había que solapar las planchas de acero, un lío. Pero entonces llegó la gran revolución, la soldadura, y lo cambió todo. Con la soldadura, las uniones no solo son mucho más fuertes, sino que el proceso es más sencillo y sobre todo se ahorra un montón de peso. Y menos peso significa que puedes construir barcos más grandes y que gastan menos. Un cambio radical.
Pero ojo, que no hay un único tipo de soldadura. ¿Qué va? Se usan técnicas súper especializadas, muchas de ellas ya robotizadas. Por ejemplo, para unir esas planchas enormes en plano se usa la soldadura por arco sumergido, la SAW. Pero para unir los bloques gigantes en vertical, ya en el dique, se usa otra, la soldadura por electrogas o EGDW. Cada parte del barco, cada unión, necesita su propia técnica. Y si miramos ya a lo que viene, al futuro, la cosa se pone todavía más interesante. Estamos hablando de la fabricación aditiva. Esto es ni más ni menos que imprimir piezas de metal gigantes en 3D, capa a capa. Esto puede ser una auténtica revolución para el sector, porque permite crear piezas que antes eran imposibles, más ligeras, más resistentes, y además malgastando mucho menos material. Así que, como hemos visto, hemos pasado de los planos en papel a la soldadura con robots, y ahora a la impresión 3D de metal. La historia del esqueleto de un barco es una de no parar de innovar. Y la pregunta, claro, queda en el aire. Ahora que los barcos son cada vez más grandes, más especializados, con materiales más inteligentes y una construcción casi totalmente automatizada, ¿cómo será el próximo gigante que surque los mares?